Apoya a este canal, dándole me gusta a los videos, y suscribiéndote. Mr. Anderson presenta La verdad os hará libres. Capítulo 3. El poder del papel. Parte 2. El sistema de la Reserva Federal es un cartel de bancos privados, de los cuales el Banco de Nueva York es el más poderoso. Hasta el día de hoy controla la economía estadounidense, y por ende, afecta nuestras vidas. A través de sus filiales y conexiones en Estados Unidos de Norteamérica, como JP Morgan y Kuhn, Lowe and Company, el imperio Rothschild controlaba los principales bancos de Nueva York, y mediante ellos, el Banco de Nueva York. Esto les dio control sobre la Reserva Federal y la economía estadounidense. Este cartel de la Reserva Federal está nominalmente controlado por el presidente de la Junta de la Reserva Federal, designado por el gobierno, lo que en realidad significa que la élite lo controla. El cartel presta dinero inexistente al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, asegurando que el país, y por lo tanto el pueblo, se ahogue en deudas con los bancos. Para 1910, el comportamiento de los bancos los había vuelto profundamente impopulares entre la gente. La élite tuvo que idear una forma de convencer al público de aceptar un golpe bancario contra la nación estadounidense mientras pensaban que el poder de los bancos estaba siendo limitado. Así, cuando el proyecto de ley redactado por los banqueros fue presentado por sus políticos de fachada, lo pusieron públicamente y con vehemencia. Esto dio la impresión de que la ley era mala para los bancos y fue aprobada en 1913, bajo la creencia de que limitaba el poder de los manipuladores del dinero. No fue así. Les dio control total. Por seguridad, la ley de la Reserva Federal se presentó al Congreso poco antes de Navidad de 1913, cuando muchos congresistas ya estaban en casa con sus familias. Ahora la élite controlaba el endeudamiento del gobierno estadounidense y las tasas de interés, pudiendo crear auges y crisis cuando quisiera. La forma en que introdujeron el impuesto federal sobre la renta fue aún más escandalosa. Para que se aprobara, se requería el consentimiento de al menos 36 estados porque debía añadirse la 16ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Solo 2 estados estuvieron de acuerdo. En una democracia pensarías que el proyecto se descartaría. No fue así. Esto no es democracia. El secretario de Estado, Philander Knox, informó al Congreso que se había logrado el acuerdo necesario y el impuesto federal sobre la renta se convirtió en ley. En realidad, nunca lo fue. El Servicio de Impuestos Internos, IRS, que recauda el impuesto federal sobre la renta y confisca propiedades de quienes no pagan, ha estado robando al pueblo estadounidense durante décadas y continúa haciéndolo. La recaudación forzada del impuesto federal sobre la renta es ilegal hasta hoy, pues nunca fue aprobada correctamente como ley. En 1985, un empresario estadounidense llevó al IRS a los tribunales con este argumento y ganó. Se publicó una carta en la revista Nexus, donde el comisionado del IRS informaba a sus directores regionales, supuestamente como prueba de que el IRS y el gobierno estadounidense saben muy bien que obligar a la gente a pagar este impuesto es un robo. Algunos dicen que la carta es falsa, y puede serlo, pero si vives en Estados Unidos vale la pena buscar asesoría profesional sobre tu responsabilidad tributaria. El poder sobre los acontecimientos políticos y humanos en el planeta, se incrementó enormemente a medida que este sistema de dinero ficticio, expandía su control global. Esto dio a los banqueros de la élite la capacidad de manipular guerras y revoluciones casi a voluntad, en alianza con otros elementos de la hermandad, que se expandió y se enfocó aún más en sus objetivos durante el mismo periodo en que surgió el sistema bancario. Otra rama de la hermandad, fue iniciada oficialmente por el profesor alemán, Adam Weishaupt, el 1 de mayo de 1776, y buscaba infiltrarse en todos los centros de poder de Europa. Se llamó la Illuminati bávara. El término Illuminati significa los iluminados y se remonta a la antigüedad.
La organización de Weishaupt fue diseñada siguiendo las líneas clásicas de la hermandad, con círculos de personas aparentemente desconectadas, que tras bambalinas y sin saberlo, eran manipuladas y dirigidas por un núcleo controlador en el centro. Weishaupt dijo una vez: la gran fuerza de nuestra orden reside en su ocultamiento. Que nunca aparezca en su propio nombre, sino siempre cubierta por otro nombre, otra ocupación. Ese fue un resumen perfecto del enfoque de la élite Illuminati global. Algunos investigadores sugieren que en realidad fue en 1770 cuando los Rothschild pidieron a Weishaupt que lanzara la Illuminati bávara. Las sociedades secretas de la hermandad conspiraron para destruir las monarquías europeas, ya sea reemplazándolas por repúblicas, o en menor medida, reduciendo su poder y dejándolas como jefes de estado meramente simbólicos. Un monarca poderoso era aceptable si apoyaba los planes de la élite Illuminati, para el nuevo orden mundial, pero si no lo hacía, o si se negaba a ser manipulado, se convertía en un obstáculo serio para el desarrollo del plan. Los manipuladores podían asesinarlo, y esperar que su reemplazo jugara el juego, pero no podían repetir eso una y otra vez. Desde el punto de vista de la hermandad, era mucho mejor reemplazar las monarquías por representantes electos del pueblo, que podían ser sustituidos cada pocos años. Si controlas el dinero y los medios de comunicación, puedes controlar en gran medida quién asciende en los partidos políticos, y a quién el pueblo elige en el gobierno. Respaldas financieramente y usas la red de sociedades secretas dentro de los partidos políticos, para llevar a tu candidato a la cima. Activas tus medios controlados, para aumentar la popularidad del que quieres que gane en las elecciones, y para socavar a su oponente. La ilusión llamada democracia, es un vehículo perfecto para la élite Illuminati global. Fue su creación y lo último que se le puede llamar es democrático. La Revolución Francesa de 1789, fue un golpe de estado de los Illuminati, cuyos métodos se han repetido una y otra vez para reemplazar monarquías no democráticas con parlamentos populares igualmente no democráticos. La única diferencia real entre estas formas de gobierno, era que una era claramente una dictadura, mientras que la otra aparentaba ser libertad. Cuando la gente vive bajo un dictador, en cualquier forma, llega un momento en que surge el deseo de participar en los asuntos del país, y se demandan formas de democracia. En otras palabras, quienes viven bajo un dictador saben que lo hacen, y eventualmente se rebelan. El sistema que reemplazó a las monarquías, las democracias falsas, como las llamo, fue diseñado para dar la ilusión de poder del pueblo, mientras estructuraba todo de manera que unos pocos, pudieran controlar el espectáculo completo. Manipulando acontecimientos y elecciones, mediante intervención directa, corrupción o poder mediático, la élite podía asegurarse de que sus candidatos se convirtieran en presidentes, primeros ministros y figuras principales de los gobiernos. La gente suele preguntar por qué quienes llegan a la cima en la política mundial son a menudo corruptos o incompetentes. Pues bien, ahora lo sabes. Están destinados a serlo. Además, es más difícil alentar a las personas a rebelarse contra la tiranía de las democracias falsas, porque están programadas para creer que viven en una democracia real. Con la caída del poder monárquico durante las revoluciones organizadas por los Illuminati, una forma de dictadura fue reemplazada por otra, pero muy pocos lo notaron. Si observamos brevemente cómo se desarrolló la Revolución Francesa, veremos la estrategia de fondo que la élite global, y sus ramificaciones Illuminati, utilizan constantemente para crear conflictos y engañar al pueblo. Todo comenzó como siempre, con una crisis económica fabricada. Un país y su gente son llevados primero a la desesperación por la pobreza y el colapso económico. Los manipuladores crean las circunstancias en las que la opinión pública dice: hay que hacer algo. Una vez alcanzada esa etapa, por crisis económica, guerras o lo que sea, los manipuladores se presentan como defensores del pueblo y ofrecen las soluciones a los problemas que ellos mismos crearon desde el inicio. Esas soluciones son exactamente las medidas que querían imponer desde el principio, como parte del camino hacia el nuevo orden mundial. Esto es lo que llamo el escenario problema-reacción-solución. En este caso, querían que el pueblo de Francia derrocara la monarquía, y sembraron las semillas de la revuelta mediante su método de siempre: pobreza y deuda.
En su libro La vida de Napoleón, Magner Wilson dijo de su época: se había producido un cambio fundamental en la estructura económica de Europa, por el cual la antigua base, riqueza medida en tierras, cosechas, ganados y minerales, había dejado de existir. Se había introducido un nuevo estándar, a saber, una forma de dinero al que se le dio el título de crédito. Las deudas se medían en oro o plata, ninguno de los cuales producía Francia. Por lo tanto, sus deudas estaban destinadas a crecer y volverse imposibles de pagar. La hermandad tenía infiltrados como siempre, incluyendo a uno en la posición clave de ministro de Finanzas del rey Luis, Jacques Necker, quien afirmaba ser suizo de origen alemán. Magner Wilson escribió sobre él: Necker se abrió camino en el tesoro del rey, como representante del sistema de deuda, y le debía lealtad a ese sistema. Necker tenía fama de ser un especulador audaz y sin escrúpulos, antes de unirse a la administración real, y tras 4 años en el tesoro, manipuló las finanzas francesas, en nombre de la élite Illuminati, para añadir otros 170 millones de libras a la deuda nacional. Con la economía francesa en ruinas y el pueblo cada vez más inquieto en su pobreza, los Illuminati pasaron a la segunda etapa, y comenzaron el proceso de estimular la revolución. Lo hicieron a través de la red de la masonería. Para 1730, la masonería había sido introducida en Francia desde Inglaterra, y atrajo a nombres notables como Philippe Égalité, duque de Chartres, y el duque de Orleans, quien se convirtió en gran maestro. La hermandad utilizó a estas personas y a otros, para establecer el primer punto de apoyo de la revolución, que al inicio fue más moderada en sus demandas. Égalité estaba convencido de que sería nombrado rey de un estado democrático, una vez que el rey y la reina fueran derrocados. Tenía poca idea de la magnitud del derramamiento de sangre que seguiría. Lo mismo ocurrió con Lafayette, otro revolucionario y amigo de Benjamin Franklin. Lafayette quería ver una monarquía democrática bajo Luis, el rey en funciones. Pero estas personas solo fueron utilizadas como vehículos para encender el fervor revolucionario. Los verdaderos manipuladores sabían exactamente qué tipo de revolución querían. Una vez que Égalité cumplió su propósito, fue enviado a la guillotina. Muchos son engañados por los manipuladores Illuminati para asegurarse de que desempeñen su papel en el plan general, cuyo verdadero objetivo se mantiene en secreto para ellos. Una vez que cumplen su función, son descartados. Quienes lean esto, y estén en los niveles bajos de la escalera de la hermandad, deberían reflexionar profundamente sobre ello, por su propio bien y por el de los demás. Otro representante de la hermandad fue el marqués de Mirabeau, conocido por haber sido financiado por el alemán, Moisés Mendelssohn, miembro de los Illuminati. El rabino, Marvin Santelman, identifica a Mendelssohn como un manipulador clave de un círculo interno judío, que según él ha buscado destruir el judaísmo y toda religión. Antelman afirma que este grupo, junto con no judíos, son seguidores de lo que también llama el culto del ojo que todo lo ve. Lo vincula con la casa Rothschild, y sostiene que el culto fue la fuerza detrás de la Revolución Francesa. Mendelssohn inició el Frente Illuminati conocido como el Movimiento a Scala, en 1776, el mismo año en que se fundó la Illuminati bávara. Otro personaje cercano a Mendelssohn fue el miembro Illuminati, Friedrich Nicolai. El rabino Antelman describió a Mendelssohn como un estafador que planeaba la desaparición del judaísmo mientras afirmaba promover la religión y la raza. Esto es exactamente lo que ha sucedido desde entonces y continúa hoy. Existe un círculo judío global, que en realidad no sigue el judaísmo, ni apoya al pueblo judío. Las logias masónicas en Francia, especialmente aquellas bajo el control del Gran Oriente, fueron infiltradas por manipuladores Illuminati, y utilizadas como motor de la revolución. En 1786, Mirabeau fundó una logia Illuminati, durante una reunión en el Colegio Jacobino de París, que pronto sería conocida como los Jacobinos. Ese mismo año, en Frankfurt, se creó otro grupo Illuminati del ojo que todo lo ve, llamado los franquistas, en honor a Jacob Frank. Uno de sus principales miembros fue Michael Hess, empleado de Meyer Amschel Rothschild. Estos dos grupos, los jacobinos y los franquistas, estuvieron en el corazón de la Revolución Francesa.
El plan de la hermandad se reveló abiertamente cuando un miembro de la Illuminati bávara de Weishaupt fue alcanzado por un rayo y murió en Ratisbona, mientras llevaba documentos secretos. Estos revelaban los planes de revolución mundial, y del nuevo orden mundial, con una notable semejanza a los protocolos de los sabios de Sion. El gobierno bávaro registró la sede de la Illuminati y encontró más información, que fue comunicada a las autoridades francesas. Pero los acontecimientos en Francia ya habían alcanzado tal impulso que nada podía detenerlos. Para 1789, más de 2000 logias masónicas se habían afiliado a la Organización del Gran Oriente, que a su vez estaba controlada por los Illuminati, y estos eran controlados por la élite global. La organización central de la revolución, así como la impresión y distribución de propaganda, se desarrollaban en el Palacio Real, residencia de Egalité. Estaba tan endeudado con los prestamistas que terminó cediéndole su palacio y propiedades. Parte de la manipulación mental en cualquier operación de la élite, o la hermandad, consiste en el asesinato de reputación de la oposición. Un ejemplo durante la Revolución Francesa, fue el famoso caso del collar de diamantes atribuido a la reina María Antonieta. Ella había sido advertida años antes por su hermana en Austria, sobre la influencia de la masonería, pero no prestó atención. Le había dicho a su hermana que en Francia, la masonería era abierta y todos lo saben. Los masones abiertos en realidad, estaban planeando una masacre en la guillotina mientras ella escribía esas palabras. El resentimiento contra la monarquía en Francia se intensificó, cuando la maquinaria propagandística anunció que la reina, había comprado un collar de diamantes por $250,000, cuando en realidad había sido ordenado sin su conocimiento por un agente de la hermandad, cercano a Adam Weishaupt. Esto fue dinamita política en un momento de tanta pobreza en Francia. El esquema fue organizado por Joseph Balsamo, nombre real Cagliostro, un italiano de Palermo que fue iniciado en los Illuminati por Adam Weishaupt. Esta revolución del pueblo continuó descartando a sus títeres, y hombres de fachada, a medida que cada nueva capa de violencia se desplegaba. Se introdujeron otros como Jean-Paul Marat, Georges-Jacques Danton, y Maximilien Robespierre, quienes también serían eliminados una vez utilizados en todo su potencial. Se organizaron turbas para salir a las calles y estimular más violencia e inestabilidad. En septiembre de 1792, ocurrieron las masacres de septiembre, cuando 8.000 personas fueron asesinadas en las prisiones de París, en nombre de una revolución que supuestamente buscaba la libertad de la tiranía real. En el fondo, la revolución ni siquiera fue organizada por franceses. Como dijo Sir Walter Scott, en su vida de Napoleón. Los principales líderes de la revolución parecen haber sido extranjeros. Se decía que Robespierre era la figura principal de la revolución conforme avanzaba, pero esto fue solo otra cortina de humo. En su libro La vida de Robespierre, Gilles Renier escribió: el 28 de julio de 1794, Robespierre pronunció un largo discurso contra los ultraterroristas, lanzando vagas acusaciones generales. No me atrevo a nombrarlos en este momento y en este lugar. No puedo obligarme a rasgar por completo el velo que cubre este profundo misterio de la antigüedad. Pero puedo afirmar con toda seguridad que entre los autores de este complot, hay agentes de ese sistema de corrupción y extravagancia, el más poderoso de todos los medios inventados por extranjeros para destruir la república. Me refiero a los impuros apóstoles del ateísmo, y la inmoralidad que está en su base. A las 2 de la madrugada de esa noche, Robespierre fue herido de bala, y al día siguiente llevado a la guillotina. Se estaba acercando demasiado a revelar la verdad sobre la gloriosa Revolución Francesa, y en el extraño mundo de la élite Illuminati, eso significaba que debía desaparecer. Que lo piensen bien aquellos dentro de la hermandad que creen controlar los acontecimientos. Deténganse ahora, entreguen la información que tengan sobre lo que está ocurriendo, y salgan de ahí antes de convertirse en otro Robespierre, o Egalité. De la Revolución Francesa, podemos ver los elementos de guerras y revoluciones manipuladas, que son comunes a todos los levantamientos populares en Europa, que derrocaron monarquías y a los conflictos en todo el mundo, hasta el presente. Los elementos comunes son siempre los mismos. Una crisis financiera diseñada para provocar sufrimiento y despertar el deseo de cambio.
El engaño de personas influyentes que apoyan la causa sin comprender la verdadera agenda. El descarte de esas mismas personas una vez cumplido su propósito. La propaganda masiva para explotar el sentido natural de injusticia del público, desinformar y orientar la opinión hacia la dirección deseada. Las mentiras contra los opositores del plan y el asesinato de su reputación, hasta generar odio hacia ellos. La organización de turbas para provocar agitación y alentar a otros a derrocar el orden establecido. Y, finalmente, la instauración de una democracia falsa o de una dictadura disfrazada de alternativa. Si observas el trasfondo de cualquier revolución o guerra, verás la mayoría, y casi siempre todos, estos métodos en acción. Este sistema es el medio por el cual, los guardianes de la prisión extraterrestre, y la conciencia luciferina, en las frecuencias no físicas alrededor del planeta, proyectan su control en el mundo físico a través de la red de la élite global Illuminati Hermandad. Divide y vencerás, control del flujo de información, manipulación secreta y conflicto. Durante los últimos 300.000 años, todos estos métodos de control de los guardianes de la prisión, pueden verse reflejados en la red de la élite en la Tierra. Uno es simplemente otro nivel del otro. La revolución y la guerra continuaron en toda Europa durante el siglo XIX, gran parte de ellas coordinadas por Lord Palmerston, primer ministro británico, quien dirigió las políticas de su país para ejecutar los diseños de los Illuminati. Palmerston fue el gran patriarca o gran maestro de la masonería del Gran Oriente, otro nombre para los Illuminati. Fue Palmerston quien ocupaba el cargo de primer ministro durante las guerras del opio, cuando Gran Bretaña obligó a China a importar opio, una política que volvió adicta a la población y la hizo fácil de controlar. Uno de los resultados fue la posesión británica de Hong Kong, desde donde Gran Bretaña administraba su comercio de drogas, y junto con estadounidenses y chinos, aún lo hace. Había otra ambición en la agenda de los guardianes de la prisión élite global, durante este periodo. El fin de Dios en la mente humana. El Dios de la élite es la conciencia luciferina, pero querían que la mente humana rechazara toda creencia en la vida eterna y aceptara la mortalidad, la finalidad y la ciencia materialista. Esto convertiría a la conciencia humana en un esclavo aún mayor de este nivel material. A finales del siglo XIX salió a la luz un documento controvertido llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion. Yo los llamo los Protocolos Illuminati, y cito muchos extractos de ellos en La Rebelión de los Robots. Algunos dicen que fueron una falsificación publicada solo para desacreditar a los judíos, y uso el término Protocolos Illuminati para apartarme del énfasis judío. Si fueron una falsificación, algo bastante posible, ¿de qué fueron falsificación y por quién? Los autores del libro La Sangre Sagrada y el Santo Grial, concluyen que los protocolos originales sí eran auténticos. Sugieren que fueron obra de un grupo de élite llamado el Priorato de Sion, el núcleo interno y controlador de los Caballeros Templarios. Ellos creen que este documento original fue modificado para hacerlo parecer un complot judío. Yo ciertamente no descartaría tal conclusión. Lo que me interesa es la manipulación que describen, no quién ha sido culpado por ella. Creo que su origen está en los Illuminati, como también lo sostiene el rabino Antelmen. Un hecho no puede negarse, visto con la perspectiva de los últimos 100 años. Los protocolos, vinieran de donde vinieran, fueron una profecía sorprendente de lo que sucedió en el siglo XX en términos de guerras y manipulación. Quien los escribió conocía muy bien el plan de juego. Uno de los protocolos habla de cómo los manipuladores pretendían destruir la idea de Dios en la mayor cantidad posible de mentes humanas. Protocolo 2. Es con este objetivo en mente que estamos constantemente, por medio de nuestra prensa, despertando una confianza ciega en estas teorías científicas. Los intelectuales de los Goyim se inflarán con su conocimiento, y sin verificación lógica alguna, pondrán en práctica toda la información disponible de la ciencia, que nuestros especialistas han reunido astutamente con el propósito de educar sus mentes en la dirección que queremos. No supongan por un momento que estas palabras son vacías. Piensen cuidadosamente en los éxitos que organizamos con el darwinismo. Protocolo 4.
Es indispensable socavar toda fe, arrancar de las mentes de los Goyim el principio mismo de la divinidad y el espíritu, y poner en su lugar cálculos aritméticos y necesidades materiales. El darwinismo, por supuesto, se refiere a Charles Darwin, el hombre más efectivo en lograr una creencia generalizada en la idea de una sola vida y nada más. En la mitad del siglo XIX, sugirió que el potencial de la mente se desarrollaba por herencia genética. Esto es un sinsentido, pero sirvió como justificación para el movimiento de la eugenesia, pureza racial, que más tarde conduciría tanto a Adolfo Hitler, como a las políticas de control poblacional actuales. Su obra El origen de las especies, se convirtió en la base del pensamiento científico, y su mentalidad domina lo que hoy llamamos ciencia. Su teoría más famosa, la supervivencia del más apto, ni siquiera apareció en las primeras 4 ediciones. La tomó de los escritos de su contemporáneo, Herbert Spencer, quien a su vez la había tomado de otro autor. La palabra evolución no apareció hasta la 6ª edición, en 1872. Se entiende que incluso Darwin, hacia el final de su vida, ya no confiaba plenamente en su propia teoría y sostenía que Dios había creado a los seres humanos. Sin embargo, su obra terminó imponiéndose y dominando el pensamiento científico. Fue impulsada por la élite con ese propósito. Darwin no fue más que otro instrumento en sus manos. Él fue el hombre de fachada de un golpe contra la mente humana, coordinado durante muchos años. Un pequeño grupo conocido como la Sociedad Lunar, en Birmingham, Inglaterra, fue significativo en esto. El grupo continuó su influencia bajo el nombre de la Royal Society, con sede en Londres, que aún hoy es uno de los organismos más influyentes en el mundo en lo que respecta a la ciencia. La Royal Society fue fundada por la Orden de la Rosa Cruz, durante el reinado de Carlos II. Otro influyente científico, Isaac Newton, fue Rosacruz y gran maestro del Priorato de Sion, el núcleo interno de los Caballeros Templarios. Newton fue una inspiración detrás de la fundación de la Royal Society. Investigadores sobre los antecedentes de la Sociedad Lunar han demostrado que reflejaba con notable precisión a un grupo llamado el Colegio Invisible, descrito en la obra de Sir Francis Bacon, La Nueva Atlántida. Se le llamó Sociedad Lunar, porque se reunía una vez al mes durante la luna llena. Entre sus miembros estaban Benjamin Franklin, uno de los fundadores de Estados Unidos y estrecho asociado de los revolucionarios franceses, y Erasmus Darwin, abuelo de Charles Darwin, el hombre que más tarde sería el portavoz de la idea de que este mundo es todo lo que existe. ¡Qué coincidencia! Otro miembro de la Sociedad Lunar, fue el unitario Josiah Wedgwood, fundador de la famosa fábrica de cerámica. Su hija se convirtió en la madre de Charles Darwin tras casarse con el Dr. Robert Darwin, hijo de Erasmus Darwin. Nada como mantenerlo en la familia. 6 de los miembros de la Sociedad Lunar fueron educados en la Universidad de Edimburgo, al igual que Charles Darwin. La sociedad era una organización revolucionaria que apoyaba el derrocamiento de las monarquías y el debilitamiento de Dios en el sistema de creencias humanas. Benjamin Franklin se convirtió en una especie de diplomático lanzadera para la causa, de la misma manera en que Henry Kissinger lo sería en la segunda mitad del siglo XX. Recomiendo altamente el libro del científico e investigador canadiense, Ian T. Taylor, titulado En la mente de los hombres, Darwin y el nuevo orden mundial. Este revela la historia de cómo la teoría científica moderna fue fabricada y vendida como verdad para engañar la mente humana. Con evidencia detallada y documentada, Taylor desmonta el edificio del establecimiento científico, sus creencias, afirmaciones y manipulaciones. Todo estudiante de ciencia se beneficiaría enormemente de leerlo. Pero por supuesto, la mayoría de la gente no lee tales pruebas. Pasan por el sistema escolar y universitario y absorben toda la palabrería aceptada que se origina desde la época de Darwin. Esto afecta la manera en que muchos se ven a sí mismos y a la vida en general, y como hemos discutido, crean esa realidad en el mundo que los rodea. Es un mundo de cuál es el sentido. Después de todo, somos solo accidentes cósmicos, y la vida se trata de la supervivencia del más apto. No hay lugar para el sentimiento. Cada uno por sí mismo.
Un movimiento que surgió de la visión darwinista de la vida es el humanismo, otro vehículo de manipulación, aunque la gran mayoría de sus defensores no lo perciban. Aún hoy, organizaciones como el Comité para la Investigación Científica de las Afirmaciones de lo Paranormal, CICOP, hacen todo lo posible por desacreditar cualquier explicación, o fenómeno que exponga a la ciencia oficial como un fraude. Una vehemente activista británica, contra explicaciones científicas alternativas, es Susan Blackmore, quien aparece constantemente en programas de televisión para defender la línea oficial contra cualquier desafío. El candado en tales mentes desafía mi imaginación. En nuestra breve historia de la conspiración, hemos llegado a los primeros años del siglo XX. Los manipuladores ya habían creado el sistema bancario y financiero, habían impuesto la idea de que la ciencia materialista es todo lo que existe, y mediante revoluciones cuidadosamente diseñadas, habían instalado una serie de democracias falsas que controlaban y dirigían, mientras el pueblo vivía bajo la ilusión de ser libre. En sus mentes equivocadas, controladas por los guardianes de la prisión en la cuarta dimensión, el momento era el adecuado para lanzar la siguiente etapa hacia el nuevo orden mundial. Era hora de ir a lo global.